Continuamos analizando lo que pasó esta semana en la legislatura unicameral. Vamos a recibir ahora a dos legisladores de distintos bloques de la oposición. ¿Cómo están? Bienvenidos. Brenda Austin, Federico Alessandri, ¿cómo están? Hola Flora, un gusto. ¿Cómo andan? Gracias integrante del radical, integrante del interbloque de Juntos por el Cambio, y vos tenés un monobloque, de ¿no? Creo en Córdoba. Peronista de Creo en Córdoba. Exactamente. Bueno, recién estuvimos dialogando con Facundo Torres, dando un poco la mirada del oficialismo. Él planteó que el que no hayan dado quórum en la sesión de esta semana, los opositores, fue extorsivo. Criticó mucho eso, ¿no? ¿Qué dicen ustedes al respecto? Extorsiva fue la actitud del oficialismo, de punta a punta. Realmente lo que vimos ayer en la sesión fue, para mí, inédito para un cuerpo legislativo, realmente sorprendente, inédito para Córdoba también. Un presidente de la Cámara que pone en tratamiento un tema 5 minutos antes que empiece la sesión, que avisan labor parlamentaria diciendo me acaban de llamar, tomen aquí tienen. Una propuesta que ni más ni menos impacta en el bolsillo de los trabajadores, de maestros, jubilados, de policías, de médicos, que ya tienen hoy salarios críticos en Córdoba, sin siquiera tener la gentileza de darnos tiempo para leerlo, sin poner un número sobre la mesa. Eso es extorsión. La extorsión que se vivió sobre los distintos legisladores de la oposición para obligarlos a sentar. Las maniobras que se vieron antirreglamentarias. Digo, el reglamento de la Cámara es como, de la legislatura es como nuestra Constitución, ¿no? Son como las reglas en el fútbol que fija un árbitro. Que el árbitro no cumpla las reglas de fútbol es imposible. Desde el horario de comienzo de la sesión, una sesión que tuvo un quórum dudoso, con entradas y salidas de juras, funcionarios a los que le habíamos aprobado licencia que venían y se sentaban para que arrancara la sesión. Otros que cuando un legislador del mismo oficialismo decía no estoy de acuerdo, me voy a levantar de la sesión, aparecía un funcionario del Ejecutivo a sentarse en la banca. ¿Y no era posible dividir todo eso sí, para no sentarse a dialogar con la oposición? pero no era posible dividir lo que pasó con el proyecto de ley de Yayora sobre el recorte de la ley de seguridad, porque ustedes tampoco bajaron para discutir y dar quórum en la ley de seguridad, con la que habían estado de acuerdo en muchos puntos, habían logrado concesiones y parecía que habían avanzado mucho más en eso. ¿Tampoco se podía bajar para eso? Mira, nosotros, si hubiera estado la vocación del oficialismo, de Hacemos Unión por Córdoba, de plantear la sesión de modo distinto, el resultado hubiera sido distinto. Probablemente hubieran tenido un quórum holgado, probablemente nos hubiéramos sentado todos, teníamos proyectos para discutir, habíamos llevado iniciativas para tratar al recinto, teníamos más propuestas, teníamos algunas críticas a la ley de seguridad, la queríamos discutir, teníamos cosas para decir sobre algo que se aprobó también, ahí lo tiraron sobre la designación de una nueva rectora para la Universidad Provincial, es decir, había temas en agenda que queríamos discutirlos, pero el oficialismo metió todo en el paquete. Al principio parecía inentendible, ¿no? Bueno, al correr de las horas me parece que fue una jugada para tratar de poner toda la carne en el asador, en la expectativa que los gremios no reaccionaran, que no se enteraran, que el tema no escalara, que pudieran forzar ese quórum y aprobarlo sin que generara repercusiones y que quedara todo bajo el amparo de la discusión nacional, ¿no? El decreto de Milei, bueno. La verdad que yo lo que celebro... Todo el mismo día. Era un día para esconder bajo la alfombra algo que no querés que se note, ¿no? Al final del camino podría haber representado, si esa ley salía, meterle la mano en el bolsillo a maestros, vuelvo a decir, a los médicos que tanto pelearon por su salario, hasta de casi el 9%, entre los aportes a la caja y los aportes a la PROS. ¿No? Imagínense en este contexto que pasado mañana te enteré que tenés un 9% menos de tu salario. Ya les íbamos a consultar más sobre este tema que es la cuestión de fondo, pero vos, Federico, desde tu bloque unipersonal has acompañado algunas otras iniciativas del oficialismo. La ley de seguridad, no sé si vos al final la votaste. Claro, la votaste. ¿Cuál fue tu mirada sobre lo que pasó en esa sesión? Y este proyecto de incrementar el descuento, el aporte personal que hacen los empleados públicos. A ver, la sesión de ayer lo que tuvo, si entramos en tecnicismo de quórum o no quórum, lo que tuvo fue un profundo inconveniente político.
lo que nosotros discutimos con las herramientas que tenemos es la política. Y particularmente, siempre teniendo la posibilidad de hablar, de debatir, de discutir, como lo hemos hecho con el conjunto del cuerpo legislativo, creemos que la forma, en un momento difícil, complicado, de la situación nacional y de la situación provincial, tratar de sacar lo mejor, con las diferencias que tengamos. Es por eso que para nosotros la gobernabilidad es un activo que nosotros queremos poner por encima de cualquier cosa. O sea, acompañar a un gobierno en las cosas que entendemos que son necesarias de la gestión y que pueden mejorar la vida de los cordobeses. Pero bueno, sin duda que un recorte a los trabajadores en una noche en la cual acá sí hago, por eso apelo a la política y a la posición política. Nosotros esperábamos cuál era el contenido del decreto de Milei, desde la representación que tenemos, y en virtud de eso, reclamar desde Córdoba, como tantas veces se hizo a otros gobiernos, reclamar con ese sentido profundo de federalismo que dijo Schiaretti en cada momento que tenía un micrófono, que lo planteó en los debates, que tuiteaba. Bueno, a ver, le reclamemos al ANSES, que hoy hay un cordobés en el ANSES. Le reclamemos los fondos para la caja de jubilación. Veamos qué contenía el decreto de Milei, veamos qué podemos conseguir de Nación. Y después planteemos una política en una discusión que tenga que ver con el sistema previsional, con los trabajadores del sector público. O sea, esto me parecía lo más lógico. Con lo cual, yo no puedo entrar en tecnicismo con respecto a la sesión de ayer, sino que decir que acá hubo una decisión política que tiene que ver acompañar a los trabajadores y que no pueden ser ellos la primer variable de ajuste en este nuevo proceso que se inicia en la provincia de Córdoba. ¿Sufriste mucha presión en la noche No. de la sesión? Porque se dijo que hubo hasta altas horas de la noche llamadas para que acompañara. No, bueno, a ver, sin duda de que con el movimiento obrero solicitamos la posibilidad de un diálogo, de una mesa de negociación, que después se entendió y que es la que continuó. Y eso es lo que permitió decir, bueno, a ver si los sindicatos del sector público, si los gremios del sector público, donde estaba la mayoría de los secretarios generales anoche en la legislatura, coordinado con ellos, había una apertura al diálogo, una mesa de negociación. Particularmente yo no tenía problema en acompañar las otras leyes, debatirlas y dejar latente esta hasta tanto hubiera fumata blanca, por así decirlo. Claro. Al no darse eso, por supuesto que no di el quórum para que se siguiera avanzando. Y yendo al tema de fondo. Pero lo más importante es que hubo una actitud del gobierno provincial de hablar, lo tengo que destacar. Sí coincido con Brenda, ojalá esto se hubiera dado antes, y no después ya sobre la sesión y el conflicto puesto. Pero tengo que destacar que hubo una apertura y que a la noche, a 1:30, 2 de la mañana, terminó, bueno, acá estábamos sentados y abrimos la mesa de negociación y creo que también estaban convocados hoy a las 15 horas los sindicatos del sector público. Sí. Ahora, yendo al problema de fondo, ¿no? De lo que se trata esto, más allá del modo en que la gobernación intentó hacer pasar este descuento. Recién Torres nos decía, la caja, 12.000 millones de déficit mensual, llegan 1.000 millones nomás de la Nación. Eso es una bomba de tiempo, ¿no? En un contexto de restricción del gasto, de restricción de envío de recursos de parte del Gobierno Nacional. ¿De dónde consideran ustedes que tienen que salir los recursos para pelear contra eso? Porque hay cierta lógica en lo que plantea el Gobierno provincial de que pedir que si el problema y el déficit está en relación a la caja, a la obra social de los trabajadores del sector público, y bueno, dialoguen de construir un esfuerzo conjunto en el que ellos participen. Porque otra alternativa es incrementar más los tributos, por ejemplo, provinciales sobre una población que va a estar extenuada también en el sector privado, con todos los recortes que vienen de Nación, con la aceleración de la inflación. O sea, ¿de dónde tiene que salir? Te sumo dos elementos más, ¿no? A esto de pensar las alternativas. Lo primero es que creo que Yarlora tiene que hablar con sinceridad. ¿Cuál es el estado de APROS? ¿Está fundido? ¿Cuáles son los números? ¿Los conocemos? ¿Los pueden poner sobre la mesa? ¿De quién es responsabilidad la situación de APROS? ¿Qué está pasando con los prestadores de APROS en el interior? Pregúntenle a cualquier persona que viva en el interior de Córdoba. Muchos atrasos. Bueno, digo, eso lo tienen que poner sobre la mesa. Lo tienen que poner si quieren discutir esto. Esconden los números porque hay una corresponsabilidad, son parte de una continuidad del gobierno.
Respecto de la caja de jubilaciones, algo parecido. El gobierno a lo largo de los últimos años ha tomado decisiones para tratar de resolver conflictos salariales, moviendo, subiendo, bajando los aportes, para que al bolsillo de los trabajadores apareciera más dinero, ¿no?, a cambio de financiar la caja. Entonces, hay una situación estructural que ellos la tienen que blanquear. Y fíjense la paradoja de lo que está pasando hoy en Córdoba, que los que más aportan, los que más ponen, por ejemplo, los municipales, que es del orden del 18% de todos los municipios de Córdoba, que si se aprobaba esta ley iba a ser del 4 más 22, más quizás 2 más, 26, 24. Luego, cuando haces el cálculo de cuánto cobrarían los jubilados de esos empleos, se calcula el 82% sobre lo que recibían, terminan recibiendo algo así como el 64% en vez del 82% móvil. Claro. Por contrario, el resto que tiene un aporte del 11, más el 4 si se aprobaba la ley, más el 2, también iban a estar en el orden sus jubilados de un 69%. Claro. Y Brenda, entonces, ¿por qué decías que el recorte podía llegar al 9%, el propuesto justamente porque si vos tenés que sumar lo que está en la ley, que es el 4% para la caja y el 2% para la PROS, más lo que se hicieron aprobar en la ley de presupuesto como una facultad que ya tiene la Ejecutiva. Suma a esa facultad. Exacto, que eran 2 más para la caja más 1 más para la PROS, casi 9%. Sí. Vuelvo a lo político. Cierro la idea en esto. Ese es un punto, es decir, queremos ver los números, queremos discutir con seriedad y queremos que por lo menos haya un esfuerzo equiparado de todos los trabajadores para que los jubilados no sean hoy los primeros perjudicados, porque este recorte va a repercutir en las jubilaciones, ahora, no a futuro. Lo segundo esa que idea quiero te decir, parece bien, digamos, de que, no, discutirlo. de que los jubilados, claro, no sean no tiene los que ser la primera primeros variable de ajuste, los primeros Claro. impactados por una decisión como esta. Lo segundo, y quiero acompañar lo que acaba de decir Fede recién, la política tiene que dar el ejemplo. Lo planteamos en la sesión pasada. El presupuesto que tiene, que aprobó la legislatura, por ejemplo, en publicidad, es millonario. En viáticos, pasajes viáticos, está en 222 partidas del presupuesto, es decir, está desparramado por todo, equivaldría a hacer más de 80 jardines maternales. O sea que lo hay dijimos en la dónde sesión pasada. El gobierno tiene dónde cortar. ¿Quieren sin hacer un aplicar refuerzo? ajustes. Háganlo un ahí. recorte salarial, ¿Ustedes es consideran importante. eso? Hubo un recorte 15% se en los aprobaron funcionarios, en las dietas. efectivamente, nosotros adherimos a eso también, creemos que esa es una señal, pero los verdaderos recursos están en los gastos reservados, que los aumentaron 500% en estas partidas que recién señalábamos. Entonces, creemos que hay que dar una discusión integral. Yarlora habló de la reducción de los ministerios, pero creó más agencias. Claro. Sí. Igualmente importante decir, el salario bruto, según creo que es el bruto, en la página queda en 1.300.000 pesos, una cosa así. De los legisladores. Brutamente dicho, de los legisladores. Eso según lo que está publicado. No sé, vos corregime si con este descuento que se aprobaron. La verdad que lo hemos consultado, honestamente lo desconocemos con Claro. precisión, cuál es el valor. Fuimos a adherir a lo que la Al misma vicegobernadora presentó. No sabemos tampoco qué va a pasar respecto de la discusión de ganancias, pero Claro. bueno, creemos que la política Claro. tiene que ser la primera que dé el ejemplo y ahí nos van a encontrar a nosotros. Fede, recién Torres decía que hay una nueva legislatura que va a necesitar una nueva dinámica. La verdad que con esto que pasó, me parece que aprendieron rápido, sobre todo el oficialismo. Vos que has sido, como decía Flor, un legislador que acompañó algunos proyectos, ¿qué tipo de futuro le ves a esta legislatura a partir de lo que pasó ahora? ¿Va a necesitarse mucho más diálogo, más política? Sí, fundamental. Diálogo y política. Fundamental, Fede. Está claro de que no solo el número o la composición de la legislatura marca eso, sino el momento que vive Córdoba y que vive el país. A ver, si no charlamos, si no dialogamos, y bueno, no vamos a encontrar O sea, la posibilidad de sobre la hora- generar las medidas necesarias para que nuestra sociedad la pase bien. Yo No, ayer digo, lo dije. proyectos sobre Aunque la sea hora que los no laburantes volverán. pierdan lo menos posible, pero hay que sentarse a hablar. Acordar No queda las otra. sesiones, los temas que queremos discutir, incluso aquellos en los que no estamos de acuerdo, como el de seguridad. Íbamos a ir a Claro. discutirlo. Podemos hacer eso. Córdoba merece una legislatura que sea el espacio del diálogo político para abordar los temas urgentes que tiene ¿Y Córdoba. les parece que hay que sintonizar a veces apoyos de ustedes a nivel provincial con el modo en que los diputados que responden a Yarlora se posicionen ante proyectos en el Congreso? Es decir, si ustedes dan apoyos a determinadas iniciativas acá, que ellos den apoyos a iniciativas
que a nivel nacional Juntos por el Cambio, por ejemplo, considera que tienen que ser apoyadas, o Unión por la Patria? Yo te puedo dar mi opinión, digamos. Yo coincido en que para nosotros también es una variable importante la gobernabilidad, es clave. Ahora, la discusión es también ley por ley. Porque no es, nosotros vamos a acompañar, digo, nosotros además no somos parte del gobierno de Milei, pero digo, mi posición personal es que estamos dispuestos a discutir, a mejorar las leyes, a tener un proceso virtuoso, una legislatura que cambió. No pueden seguir pensando que es una escribanía donde somos todos sus empleados. ¿No? Vuelvo a lo mismo. Nosotros, desde Córdoba, en esta frase que acuñó de la Sota, peleemos por Córdoba, no por pelear, nosotros tenemos que exigir al gobierno nacional, saber con qué contamos del gobierno nacional para esto, de lo que le corresponde a Córdoba. Entonces me parece que acá, sobre un federalismo que Córdoba hizo bandera, que Schiaretti hizo bandera, bueno, y que Martín Yarlora también, especialmente con el tema de los subsidios, bueno, a ver, ¿qué queda para Córdoba de este gobierno nacional después del decretazo de Milei anoche? Además también vuelvo a algo, cuando planteaba lo que la sesión de ayer, más que el tecnicismo legislativo, que la técnica legislativa, tuvo que ver con una cuestión política. Soy un convencido de que nosotros ayer le hicimos un favor al gobierno de que hoy Córdoba no esté incendiada. Bien. Y de que haya diálogo. Bien. Y de que haya una oportunidad de discutir mejor y buscar una mejor salida a lo que ayer se planteó en la legislatura de Córdoba. Entonces, estamos convencidos de que en esta tenemos que pelear por Córdoba. El gobierno nacional, ¿cómo se para ante las provincias? Porque, a ver, no es solamente el decreto de Milei, es el sistema de valores. A ver, la democracia deja de ser un valor, el federalismo deja de ser un valor, la coparticipación deja de existir. Lo que reclamaba el cordobesismo hasta hace 15 días ya no existe más porque hay funcionarios del cordobesismo en el gobierno nacional. Entonces me parece que tenemos que tener más responsabilidad en un momento en el cual la situación de la Argentina y la coherencia de la política de cara a la sociedad, empezando a dar el gesto y lo actitudinal desde nosotros, desde la política, bueno, tiene que tener una coherencia, tiene que tener una responsabilidad, tiene que tener mucho de los valores que hoy la sociedad necesita para creer y para empezar a buscar una salida a la Argentina. Clarísimo, Fede. Bueno, la verdad que ha sido interesantísimo lo que pasó y la legislatura promete más capítulos como este. Seguramente. Ojalá tomen nota. Esperemos que sí, que funcione mucho mejor de lo que venía haciendo en los últimos años. Que se encuentre un ejercicio democrático, porque bueno, es como decías vos, esa es la conformación que votó la gente, ¿no? De diálogo, de control, de propuestas, de iniciativas. Brenda, Fede. Y de defensa del trabajo. Bueno, de defensa del trabajo. Gracias a los dos. Gracias. Vamos a un corte y seguimos con Política Nacional después.